Hola, buenas noches. Estamos nuevamente como todos los jueves aquí en nuestro programa, Aquí Ahora Salud. Hoy es un día especial para mí porque tenemos un invitado de lujo que yo les voy a presentar. El tema de hoy va a ser, vamos a charlar de varios temas. Era difícil encontrar el entrevistado de hoy y me llegó regalado de Europa. Así que, bueno, es un honor para mí tener como invitado hoy al doctor Jorge Bianchini. Gracias, Jorge, por estar acá. No, gracias por la invitación y lo de honor vamos a reverlo. Bien. Yo siempre cuando me preguntan a mí cuál sería el mejor médico que uno debería concurrir, cuál es el mejor médico, yo siempre digo que es los médicos con sus años ya cumplidos, con bastante experiencia y que siguen de alguna manera enseñando. Cuando yo volví a San Francisco después de haberme formado y haberme hecho mi residencia de cardiología y haber tenido excelentes maestros, tuve la suerte de que el doctor me dice: Rigo, nos tenemos que juntar y para seguir estudiando. Y estudiábamos juntos, ¿te acordás, Jorge? Así es. Así que, ¿quién mejor que mi último profesor, de alguna manera así decirlo? Bueno, muchas gracias. Para tenerlo acá. Bien, el disparador un poco de... Yo, si me permitís, yo quiero, y viene un poco a lo que vos acabas de decir, te agradezco el reconocimiento, y quiero hacer llegar unas condolencias a la familia del doctor Edsel Pico, que realmente, y quiero hacer un público reconocimiento, porque él también ha sido mi maestro acá en el Hospital Iturraspe, así que realmente... Un profundo condolencias a la familia, a María Teresa, a Carlos, Andrea fue compañera de la FAMU. Andrea y al mayor que los años me han... Emilio que está en Mar del Plata. Y Cocho en la sala 4 y en la sala 6 de Clínica Médica del viejo hospital Iturraspe, junto con el doctor Mazaro, han sido realmente mis maestros en San Francisco, así que el cual estoy profundamente agradecido. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, les iba a decir, un poco el disparador de este programa es, al principio vamos a hablar un poco de la importancia de la información médica que se manifiesta o que se da en los medios como este, en los medios de comunicación social, porque si bien el impacto de la información médica en los medios de divulgación de comunicación social, de divulgación no científica, no está bien estudiado, pero yo sí creo que es muy, muy importante, porque lo que se pone es masivo, lo que se escucha y lo que se lee llega a toda la gente, y por ahí la información, aunque en el fondo tiene un dejo de verdad, se puede manifestar de diferentes formas y muy sesgada a veces, ¿no? Cuento esto. Recientemente leo una publicación: se debería ampliar la cantidad de pacientes a los que se le indica medicación para bajar el colesterol. Puesto así como título, yo creo que es muy grave, porque no es toda la verdad esa. Yo digo, es la menor parte de la verdad, ¿no? En este medio, meses atrás, habíamos publicado acá un artículo refiriéndonos al título de cuando fallece el músico Lou Reed de Velvet Underground, la publicación decía textualmente: la mujer de Lou Reed reveló que el artista murió haciendo tai chi. No me voy a explayar en esto, pero la verdad de lo que había dicho la mujer de Lou Reed, porque pareciera que el tai chi mata gente, claro. En realidad lo que había dicho la mujer era: murió el domingo a la mañana mirando los árboles y haciendo la famosa forma 21 de Tai Chi, solo con sus manos de músico moviéndose a través del aire. Que no es lo mismo que titular: la mujer de Lou Reed reveló que el artista murió haciendo Tai Chi. Esto puede resultar banal, pero es muy importante que entendamos bien cuando leemos lo que nos dicen los medios de información. Tal es así que también se fue muy importante. En el año 2008 los medios de comunicación promocionaron justamente el uso de un análisis de sangre, a partir del cual, si ese análisis no daba bien, detectaba que podíamos morirnos de un ataque cardíaco, pero que podíamos evitarlo si tomábamos tal medicación para
para el colesterol. Puesto así, y sabiendo que si trasladamos los resultados de estudio a la población norteamericana, el 80% de los norteamericanos de clase media tendría que tomar la medicación. Desde el sentido común no resiste ningún análisis, claro. Porque ¿quién va a creer desde su sano juicio que eso puede ser verdad? Entonces, digo esto porque a mí me tocó decirle, vienen los pacientes y uno dice, doctor, hay un análisis que dice que me va a predecir el riesgo de morirme de un infarto. Me lo pide, doctor, y encima hay una medicación que me va a salvar de ese infarto si el análisis me da positivo. Me prescribe, doctor, la medicación. Y estamos en un problema ahí, porque se confunde la información y no es del todo veraz. Y esto es un tema muy importante para la salud pública por los costos. Aparte tenemos que también entender que tomar una medicación cualquiera tiene sus beneficios, pero tiene sus grandes problemas también, lo que llamamos los efectos adversos. Entonces, bueno, yo te voy a pedir a vos, Jorge, ¿qué opinás de esto que estamos yo sí, charlando? Yo te escuchaba, además esto lo hemos charlado fuera de cámara varias veces, ¿no? Partimos de que esta sociedad nuestra está muy medicalizada y muy medicada. Estadísticamente, Argentina es uno de los grandes consumidores de medicamentos. Y para peor, en Argentina es muy fácil el acceso al medicamento. Inclusive, ya sea el antibiótico, el tranquilizante, es decir, no solo que se receta mucho, sino que hay mucho de automedicación. Y esto, indudablemente, está inducida por la publicidad que muchas veces se hace en los medios. Es decir, los medios escritos, los medios orales, radio, televisión, diario y demás. Entonces, nosotros acá desde nuestro humilde programa tenemos que, y coincido plenamente con vos, de ser muy cuidadosos en no vender espejitos de colores o espejitos de... ¿no es cierto? Porque en esto que vos decís de la medicación, también está un poco en relación a que la gente viene, lo lee, y nosotros somos el que tenemos que tener el tiempo en el consultorio para explicarle, mire, no es tan así. Y con la medicación, y muchas veces con los mismos estudios complementarios. Tal cual. ¿Vos te acordás que hace unos años estaba súper de moda el tema de que te medían la íntima media de la carótida, qué sé yo, que en ecografía, y que no quiere decir que eso no tenga algún valor predictivo, no es que todo no sirva para nada, porque hace 8 años que yo vengo hablando de la prevención y ahora parecería como que la prevención no sirve, y no es tan así. Uno hablando medio en broma y medio en serio decíamos, ni pelado ni con 2 pelucas, ¿no es cierto? Es decir, algunas cosas sirven y algunas no sirven tanto. Lo que pasa que lamentablemente la medicina, como en todos los órdenes de la vida, está muchas veces, digamos, no sé si sesgada o orientada por el factor económico, eso hay que decirlo. Entonces, es decir, y de ahí viene la importancia de tener un médico clínico, médico de familia, que primero ese médico sea buena persona y en lo posible buen profesional, para que lo oriente al paciente qué es lo que realmente tiene que hacer y qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. No sé si contesté a lo que vos me preguntaste. No, sí. Y ahondando un poco vos, lo que vos decís, te iba a preguntar, es como que por ahí muchos autores dicen, ¿no? El médico había dejado de... Eduardo Esquerra, el español que habla de los artículos que habíamos estado leyendo, dice, el médico por ahí en algún momento dejó de interrogar y revisar al paciente porque tenía el método de imagen. Claro, ¿no? Bueno, pero de eso yo siempre digo de que, inclusive un poco en honor a mis maestros, es decir, al paciente, vos acordate que yo soy de la época, no soy tan viejo, pero soy de la década del 70, en donde no había ecografía. Claro. Y era todo a interrogatorio. Yo me acuerdo, mi profesor de semiología del Hospital San Roque, el doctor Severo Muchastegui, él decía que con un interrogatorio prolijo, en el 80% de las veces llegaba el interrogatorio.
Es decir... Al diagnóstico. Al diagnóstico. Es decir, que con un prolijo interrogatorio es el mismo paciente que te dice lo que tiene. Tal cual. ¿No es cierto? Si a eso vos le agregás un prolijo examen físico, ¿no es cierto? Haciéndolo desvestir al paciente. Yo siempre digo, cuando lo condenaron al médico de la reina que tuvo el tupé de hacerla desnudar, y el rey cuando se enteró lo condenó a morir en la horca, el médico defendió su cabeza diciendo: mi soberano, la enfermedad está debajo de la ropa. Entonces hay que desvestir a los pacientes, hay que desnudarlo a los pacientes. Es decir, y uno por ahí ve de que no pasa siempre que los pacientes le sacan la ropa para revisarlo. Y después, con la auscultación, la palpación, la percusión. Indudablemente tendría que ser muy obcecado en que yo diga que ninguno de los métodos complementarios sirve, al contrario, pero no olvidar de que, como su nombre lo dice, son complementarios, el laboratorio y todos los métodos de imagen. Así que me parece que lo ideal no es una cosa o la otra, sino es, digamos, complementar la vieja clínica, el prolijo interrogatorio, un interrogatorio inducido por el médico para que el paciente por ahí no se vaya demasiado por las ramas, un prolijo examen clínico y después, por supuesto, el criterioso uso de los exámenes complementarios ya orientado a lo que vos querés buscar. Porque es lo que uno siempre trata también de explicarle a los pacientes con los métodos complementarios, que así como son muy útiles cuando nos confirman la enfermedad sospechada por el interrogatorio y por el examen clínico, la elaboración que uno hace del probable diagnóstico, sospecha algo, hace el estudio y el estudio por imágenes o cual fuera el método complementario confirma este diagnóstico. Claro. Una cosa totalmente diferente es: por las dudas pido esto. Claro. El problema es que hacemos con el resultado. Claro. Porque si el resultado me da positivo, bien pudiera ser que ocurra lo que se llama un falso positivo. Claro. El estudio dio mal, pero el paciente está sano. Claro. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo no tenía una sospecha de diagnóstico y hago esto por las dudas, ¿le creo? Claro. Es decir, por eso había también un viejo dicho en medicina que dice que hay que tratar a los pacientes y no a los análisis. Tal cual. ¿No es cierto? Porque a veces uno ve un paciente pálido como este papel, le pide un hematocrito y aparece un hematocrito alto. Es decir, che, anda a repetirte el hematocrito porque vos estás anémico, o viceversa. Vos lo ves pletórico y está anémico. Es decir, entonces ahí está el criterio. Sí, tenemos acá un escrito de un prestigioso cardiólogo argentino, que es el doctor Tajer, y él dice que una vez cuenta, él desde el final de la historia toda conocida, dice que un paciente va a hacerse un chequeo cardiovascular. Un paciente de riesgo moderado, bien, el cardiólogo, por las dudas, le pide una cámara gamma. Le pidió una cámara gamma, por las dudas, para evaluarlo. La cámara gamma le dio que tenía una falta de irrigación muy pequeña en el corazón. El mismo cardiólogo que había pedido el estudio le dice: bueno, no se haga problema por esto. Claro. El paciente, con su estudio, con una pequeña isquemia, con una pequeña falta de irrigación en su corazón, vuelve a su clínico. El clínico se asustó y le dice: usted se tiene que hacer un cateterismo. Claro. El paciente volvió al cardiólogo diciéndole: doctor, usted no me pidió un cateterismo, como recriminándole al doctor que le había pedido un cateterismo, y este doctor no pudo convencerlo de que no lo necesitaba. Claro. Terminó con un cateterismo hecho. El paciente está hasta ahí asintomático. Le hacen el cateterismo y encontraron una leve obstrucción, pero dudosa. Frente a la duda, le pusieron un stent. Cuando le ponen el stent se tapó y terminó en cirugía, bypaseándole la obstrucción completa de una lesión que no era significativa. Entonces, un estudio hecho por las dudas terminó en un bypass de urgencia del paciente, ¿no? Yo leí de un cardiólogo americano haciendo una crítica al exceso de colocación de stent, de que algunos cardiólogos y algunos hemodinamistas tienen el reflejo óculo estenótico. Le aclaramos a la gente: óculo del ojo y estenótico que ven la arteria que está obstruida.
Pero esto no es como la obstrucción de la cañería de las cloacas, porque el organismo generalmente es mucho más inteligente que nosotros los médicos, y muchas veces puede tener una arteria obstruida, pero tener una circulación colateral que haga que ese músculo cardíaco no tenga falta de oxígeno, sino que esté irrigado. Si bien, es decir, yo haría una crítica a esos dos médicos de que no tuvieron la interrelación, porque lo ideal hubiera sido que el clínico agarrara el teléfono y le dijera, doctor, a ver, ¿por qué usted no se lo pide? ¿No es cierto? Claro. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, vos esto también lo sabés como cardiólogo, inclusive que trabajé también con medicina nuclear, con cámara gamma, que una cosa es la isquemia en un esfuerzo a baja carga, claro, con que el paciente apenas empiece a pedalear o en la primera carga tenga un dolor de pecho importante, o que le baje la presión, que no le suba la presión, que tenga alteraciones en el electrocardiograma significativo y que después el estudio de perfusión vea que hay una isquemia importante. Claro. Entonces, indudablemente, ese va a cateterismo sí o sí. Está el otro, que a una carga de moderada a alta carga aparece una isquemia que no es tan importante. Bueno, ahí las famosas dos bibliotecas, uno que dicen sí, hay que hacer cateterismo, otro que dice, bueno, mi amigo, baje de peso, deje de fumar, baje el colesterol, tome la medicación y lo chequeamos dentro de un tiempo. Y después el de alto riesgo, que indudablemente, el tercero, que vos le haces una ergometría máxima y que no tiene nada, porque todos los estudios tienen lo que se llama, además de lo falso positivo y lo falso negativo, la sensibilidad. Claro, que es la capacidad para detectar o no. Para detectar o no. Y que muchas veces la isquemia que se ve en cámara gamma puede ser por una miocarditis evolucional que no tiene nada que ver con una cuestión isquémica, ¿no es cierto? Entonces, por eso, vuelvo al tema del el clínico de cabecera, el cardiólogo de cabecera, y el juntar todas las cosas. Cuando nos vamos a ir a un corte, pero vamos a dejar planteado esto, recién te decía que el español que escribía un lindo artículo, decía que antes el médico había empezado a solucionar sus problemas con los métodos de imágenes, y ahora había empezado a solucionar sus problemas de las disquisiciones diagnósticas, de qué hacer o no qué hacer con las famosas guías de práctica clínica. Exacto. Hemos también publicado acá en este medio qué significan las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica son guías, esos son, de las grandes sociedades científicas que nos ayudan a tomar decisiones con los pacientes, de que cuándo solicitar este estudio, cuándo no solicitarlo, cuándo prescribir tal medicación, qué tratamientos darle, cómo se rehabilita un paciente. Son guías de actuación. Y estas guías de actuación se basan en lo que se ha llamado la medicina basada en la evidencia. ¿Qué es esto? Los grandes ensayos, grandes estudios que se hacen en grandes poblaciones que prueban una medicación, la comparan con otra, las bondades diagnósticas de algún nuevo procedimiento diagnóstico, que se hacen en miles y miles y miles de pacientes, de donde se sacan conclusiones. De todas esas conclusiones, de todos esos estudios, expertos se reúnen y redactan las guías. Muchas veces el problema de las guías es que los estudios, como los expertos, tienen conflictos de intereses, o sea, están pagados por los laboratorios y o los fabricantes de los instrumentos con los que se hacen los estudios. Entonces, así como acabamos de criticar los métodos complementarios que le habían venido a ayudar al médico para dejar de revisar o interrogar al paciente, tenemos que cuestionar las guías que venían a ayudarnos, porque no parecieran ser de todo legítimas. De esto vamos a seguir hablando en el próximo bloque. Ya volvemos. Centro Terapéutico Reeducar, Fisiatría, Fonoaudiología, Psicología, Kinesiología y Fisioterapia. Integración escolar. Centro Terapéutico Reeducar, Iturraspe 1248. Teléfono 42 78 40.
Kinetic, kinesiología especializada y adaptación física, corrección postural global, moderno equipo de tecnología alemana para evaluación computarizada de la marcha y pisada, para la confección de plantillas correctoras personalizadas, gimnasio y la última tecnología en aparatos de fisioterapia para tratamiento de patologías traumatológicas y deportivas. Profesional a cargo, licenciado Leonardo Balsaña. Kinetic, Juan B. Justo 213, teléfono 43 71 40. En Willrocks cumplimos 10 años junto a nuestros clientes y sus mascotas. Por eso, lo festejamos a lo grande. Con tu compra, participás del sorteo de un TV LED y 9 electrodomésticos. Además, promociones especiales y envíos a domicilio sin cargo. Pet Shop Willrocks. Dante Alighieri 657. www.willrocks.com.ar. Castro. Presente. Herrero. Presente. Medina. Presente. Sosa. Presente. Bueno, empecemos. La educación te permite progresar y mejorar tu vida. Si sos uno de los 7 millones de argentinos que no pudo terminar el secundario, ahora la Ciudad de Buenos Aires te ofrece un programa para que puedas completar tus estudios de forma gratuita sin importar en qué parte del país vivas. Entrá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia un futuro mejor. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Tu futuro está a la vista. En Baque Espinosa, alcanzalo a tu ritmo. Carreras cortas a distancia. Títulos oficiales. Baque Espinosa. 25 de mayo 1767, oficina 2, teléfono 420-700. Bueno, había quedado planteada pedido un comentario al doctor Bianchini en esto de la medicina basada en la evidencia, sobre las cuales se construyen las guías de actuación médica, ¿no? Parece que la medicina de la evidencia nos ha venido a reemplazar y a dejar obsoleta a la medicina basada en la experiencia, Jorge. Claro. ¿Vos qué opinás? Sí, también creo de que uno no puede denostar a las guías, porque están basadas precisamente en la evidencia que han tenido autores de prestigio con muchísimos pacientes. Lo que yo he visto en las guías es que una cosa muchas veces son las guías americanas y otra cosa son las guías europeas. En general, las guías, y corregime si no es así o si vos pensás distinto, las guías en general americanas son, como te decir, más invasivas, más desgastar, ¿no es cierto? Las guías europeas en general son más conservadoras y son de gastar, pero cuando hace falta. Y hay una cosa que fue muy importante en una época, que vos te debes acordar, las guías para el tratamiento de la hipertensión, que había un librito que lo hemos leído juntos de 2 tomos. Kaplan. Kaplan, muy bien, los años no vienen solos. Me acordaba el lomo del medio amarillito, sí, pero no me acordaba el autor. En donde él hace un comentario muy atinado,
que está relacionado con lo que vos empezaste el programa con respecto a si hay que tratar a mucha gente o no mucha gente. Y habían bajado en aquella época, la década del 70, el libro ese, principio del 80, las cifras de presión arterial, ¿no es cierto? Entonces, el mismo autor decía que si la presión arterial se bajaba de 14 a 13, la máxima, y de 9 a 8 la mínima, entraban a nivel mundial millones de pacientes que podrían ser tratados con hipotensores. Claro, lo que significa un gran negocio. Lo que significa un gran negocio. Entonces, cuando estaba, que creo que es lo que se sigue haciendo todavía, cuando los pacientes están con una hipertensión leve o en borderline o en el límite, ¿qué se hace en el consultorio? Que eso muchas veces se lo hemos explicado a la gente. Bueno, don Juan o doña María, baje de peso, haga actividad física, deje de fumar, coma más frutas y verduras, tengan cuidado con el uso de la sal, si anda muy nervioso, no sé, se vaya de vacaciones, si no tiene plata se va a poner más nervioso, pero bueno, esa es otra historia. Y se lo controla a los 3 meses, y muchas veces el paciente que tenía, supongamos, 150, 100, vos dentro de 3 meses lo encontrás con 140, 90. No quiere decir que ese paciente no vaya a necesitar alguna vez el hipotensor, pero a lo mejor vos postergás el uso de. Entonces, en el otro libro que hoy me devolviste, de esos periodistas americanos, sí, que habían tenido un premio muy importante en diarios de prestigio de Estados Unidos, que está bueno, porque los laboratorios a veces hasta inventan enfermedades. La tensión premenstrual, por ejemplo. La preosteoporosis. La preosteoporosis. Sí, yo, de que tengo uso de razón, algunas mujeres, cuando estaban con la menstruación o los días antes, tenían alguna congestión pelviana que pasaban sin pena y sin gloria, ¿no? Ahora hay que, o había que medicarlas, según la fobia social. ¿No es cierto? De los psiquiatras también. Claro, entonces, yo por ahí en algún programa acá he dicho, si vos llevas a la punta todo lo que vos lees, tenés que tomar el antioxidante, claro, que una vez me preguntaron al aire, ¿qué tal el bueno del antioxidante? Y creo que nos promocionaban los farmacéuticos. Y no me fue tan mal porque todavía no me echaron. Y yo dije, sí, es bueno. Ah, sí, es bueno, sí, para que lo vende. Claro. ¿No es cierto? Entonces, es decir, creo que también hay que desmistificar algún poco la historia. Entonces, volviendo a la pregunta inicial que vos me hiciste, yo creo que las guías tienen importancia, y también tiene importancia la experiencia que va teniendo uno a través de los años, ¿no es cierto? Y no olvidar jamás el famoso aforismo médico, que no hay enfermedades sino enfermos. Tal cual. Que uno hace el infarto de una forma, otro lo hace de otra, uno hace la neumonía de una forma, otro lo hace de otra. Entonces es muy difícil reglarlo. Sí, sí. ¿Qué guía tenés para eso? Claro. Ahí tenés... Sobre todo, y más cuando la guía vos tenés la sospecha claro, de que pudiera estar sesgada por intereses económicos. Claro. A propósito, le voy a pedir a producción que nos ponga un cuadro, que le voy a explicar un poquito ese cuadro. Ese cuadro está hecho por unas médicas norteamericanas analizando las guías de actuación médica para el uso del PSA. Los varones mayores de 50 años saben de qué estoy hablando. El PSA, el antígeno prostático específico, es un análisis de sangre que se usa para tratar de diagnosticar en forma temprana el cáncer de próstata. Ustedes van a ver ahí 3 guías, ¿no? Esa que se puede ir del 2012, que es de los servicios preventivos de Estados Unidos de 2012. La segunda guía hacia la derecha es la Sociedad Urológica Argentina del 2009, y la última también de la misma Sociedad Urológica de Estados Unidos, no Argentina, de los Estados Unidos, perdón, la tercera, de 2013, para el uso de este análisis para detectar en forma precoz
el cáncer de próstata. Discúlpame, Rigo, no me quedó claro. La primera sí, la segunda... los servicios preventivos de Estados Unidos. La segunda, preventivo, y la otra... La Sociedad Urológica Americana del 2009 para el uso de este análisis. Okay. Y la otra era una guía solamente para detección temprana del cáncer de próstata de la misma Sociedad Urológica Americana del 2013. Lo que hicieron ellos, vamos a la izquierda, es preguntarle a las guías, hacer un ejercicio de pregunta a las guías, si tenía algún conflicto de intereses, esto es, algún tipo de relación con la industria, o que la guía no fuera absolutamente confiable. Si la respuesta era positiva, ellos le ponían una bandera roja de atención, ¿no? Entonces, vamos a la izquierda. Vamos a la izquierda, podemos achicar un poco el gráfico. Lo achicamos un poco más. Dice, una organización médica está en conflicto con los patrocinadores. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la sociedad americana recibe, para solventar en sus gastos, dinero de alguna industria, de la industria farmacéutica. Volvamos a la izquierda, siempre a la izquierda. El patrocinio de la industria, o el patrocinio es desconocido, o sea, no aclaran si la guía está redactada por una sociedad que si recibe patrocinio de la industria o no, si recibe dinero o no. El presidente de la guía está en conflicto, si el presidente de alguna manera recibe algún dinero por algunos honorarios médicos, por disertar en algún lugar. Múltiples panelistas, los que escriben las guías, están también en conflicto. Si hay apilamiento de panelistas, ¿qué quiere decir esto? Panelistas, los que escriben, que saben que piensan lo mismo, con respecto al uso o no uso del método. La metodología por cual fuera escrita la guía no está clara. Sin revisión externa significa que nadie de afuera de la sociedad la revisó, otra sociedad, ¿no? Y si hay expertos no médicos representantes de los pacientes en la escritura. Entonces, si alguna de estas cosas, que son 8 puntos, estaba presente, le ponían una bandera roja. Vamos a las conclusiones de las guías, ¿no? Lo último hacia abajo ahora, y hablamos un poquito. La guía de la sociedad preventiva... ¿Vos ves ahí? Sí, la guía de la sociedad preventiva... No, está bien. De los Estados Unidos, que es la primera columna, que ven que están todos guiones, no tiene ninguna bandera roja. Sí. O sea que, digamos, era bastante pulcra, no tenía conflicto de intereses. Dice que, ahí estamos, existe moderada a alta evidencia de que su utilización no tiene beneficio neto, o que los riesgos sobrepasan los beneficios. ¿Qué quiere decir? Bueno, muchachos, no usemos el PCA. No usemos este análisis. Fíjense en la segunda guía, que tiene bastantes banderas rojas, por lo menos 6, la segunda. Fíjense lo que dice. Bandera roja es que estaría viciada. Que estaría viciada. Fíjense, ¿no? Guías de actuación médica estamos hablando. Se baja la edad de rastreo a los 40 años con este análisis. Se debe informar al paciente sobre el beneficio neto. Pero bajan la edad, de los 50 a los 40. O sea que dice, a todo paciente mayor de 40 años hay que usarlo, pero fíjense todas las banderas rojas. La misma sociedad, la última, con muchas menos banderas rojas, solamente 3, bajamos ahora, dice, no utilizar para hombres menores de 40, la utilización entre hombres de 40 y 50 años con bajo riesgo no estaría indicada, y sí de 55 años para arriba. ¿Qué les quiero mostrar con esto? A ver, cuando vemos los conflictos de intereses que tienen los que redactan las guías con la industria farmacológica, la conclusión es totalmente diferente. Claro. Y esto asusta. Claro. Y esto asusta porque yo, médico, tengo que leer esas guías. ¿Y qué conclusión saco? Yo, urólogo, me pongo en un pobre urólogo de San Francisco que leo estas guías. Claro. ¿A cuál le creo? Claro. Obviamente que yo le creería a la primera, a la que no tiene ningún conflicto de intereses. Ahora, estas guías están publicadas en revistas científicas de primer nivel, ¿no? Nosotros los médicos no tenemos tiempo de poner a hacer con cada una de las guías, porque no tenemos esto, porque no tenemos ni los conocimientos, ni el tiempo para hacerlo. Digamos, pero viendo esto, uno realmente se asusta. Cuando vuelvo al principio de todo, cuando decía de dónde parte este programa, de un artículo de publicación local donde dice, se amplía el número de pacientes que deberían recibir medicación para bajar el colesterol, ¿no? La opinión de un cardiólogo del norte de España dice, hablando de las guías estas que dicen que hay que bajar ampliar la base, ¿no? No dicen nada nuevo, y lo que sabíamos lo han enrevesado de tal modo que el documento ya no es una guía, más bien parece un almacén de datos sin catálogo.
Entonces, es realmente preocupante cuando los medios ponen como título una cosa, y fíjense la opinión de un cardiólogo experto con respecto a las guías que respaldan la mayor utilización. 80% de los norteamericanos deberían ser medicados. Y un cardiólogo del primer mundo. Un cardiólogo del primer mundo. Está informado. ¿No es cierto? Claro. ¿Qué opinas, Jorge? Sí, realmente es difícil, como vos decís, para uno como médico que lee literatura. Yo vuelvo a decir de las guías europeas y de las guías americanas, ¿no? A mí me da la sensación, por ejemplo, en la medicina inglesa, en la medicina francesa, que son bastantes más cautos y que son bastantes más criteriosos, que no es... Sí. No, esa es la sensación. Probablemente esté relacionado, particularmente las guías españolas o las guías inglesas, sí, en el sistema de salud que tienen. Salud que tienen. La plata la pone el Estado. Exacto. Entonces y nosotros, porque estos cuestionamientos yo también me los he hecho cuando uno empezaba a leer un poco más y fundamentalmente asistir a cursos que en una época venían mucho los americanos y venían poco los europeos a la Argentina. Ahora es más mixta la cosa, veo, ¿no? Pero entonces uno iba a un curso, venían los yanquis, gastaban un montón, hacían un montón de cosas caras que nosotros no las teníamos a nuestra disposición. Y al final, después, cuando uno miraba las estadísticas, no nos iban tan mal a nosotros, con una medicina quizás un poco más artesanal. Reitero, no quiere decir de que ha habido avances enormes en la medicina y en lo que yo así, lo que haces vos ahora, realmente el aumento de la sobrevida, creo que por acá yo lo tenía notado, que desde el año 1970 al 2000, en 30 años, el desarrollo de la cardiología, por ejemplo, en Estados Unidos, dice, elevó 4 años de los 6 años que aumentó la expectativa de vida. Es decir, que eso es muy importante si vos lo ves globalmente. En cambio, parece que desde el punto de vista de la oncología, todos los gastos ha habido muy escaso. No obstante, si uno dice que hoy, con una mamografía preventiva, con un nódulo muy pequeñito de 1 centímetro, el 95%, 98% de las mujeres se cura, se muere de otra cosa, entonces creo que alguna cosa con medicina preventiva vale la pena hacer. Seguro. Así que, es decir, lo que yo quisiera para la audiencia, porque esto va para la gente que tiene la deferencia de vernos, no confundirlos demasiado, porque si estamos un poco confundidos nosotros, como profesionales... Sí, yo iba a hacer un comentario al respecto que vos lo habías dicho antes. Frente a esto, que yo lo puse como ejemplo, no para que la gente se preocupe tanto, yo lo puse como ejemplo de los conflictos de intereses. Está, pero como vos bien decías antes, yo creo que la obligación del profesional es darle un poco digerida la información al paciente. Exactamente. Porque así como nosotros nos cuesta digerirla, mucho más le cuesta al paciente digerirla. Lo que sí tenemos que hacer es decirle todo el espectro de la verdad. Claro. Todo el espectro de la verdad. No solamente una parte de la verdad, que es la que responde a ciertos... Yo creo que hay que empezar diciendo siempre al paciente, seguro se murió. Claro. ¿No es cierto? Vamos a hacer en conjunto, usted como paciente y yo como médico, en este trabajo conjunto de dos, lo mejor para que usted tenga una buena calidad de vida y una sobrevida, a un precio... que en definitiva es un poco lo que dice la definición de la atención primaria de la salud, ¿no es cierto? A un precio que uno lo pueda acceder, porque por ahí, yo no sé si en algún momento vos vas a mostrar ¿Sí preguntas? No, una diapositiva, que no sé que vos me mostraste antes, es decir, de que si tomando tal medicamento vos reducís... Claro, es decir, a lo mejor yo voy a decir, bueno, yo tomo una aspirineta y con eso tengo la probabilidad de entre 10.000 pacientes salvar a 3 que... Habría que estar dispuesto. Podemos hacer un ejercicio. ¿No es cierto? Claro, para hacer un ejercicio. Porque, y toda la verdad tenés que decir, bueno, sí, muy bien, se salvaron esos 3 del infarto, pero un montón hizo hemorragia digestiva. Claro, tal cual.
Entonces, es decir, que no sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Sí, de hecho, cuando vos hablabas de los criterios de tensión arterial, ¿no? Es realmente, suena hasta a veces gracioso o curioso, por lo menos que en 8 años hayan cambiado solamente las guías europeas, sí. 4 guías con una revisión intermedia, donde los valores de tensión primero eran 140, para la diabetes, por ejemplo, sí. Primero de 140, después menos de 130, después del 130 al 140, una nueva guía para decir eso, y ahora hicimos una nueva guía para decir que menos de 140. Estamos diciendo siempre lo mismo, pero con nuevas guías, ¿no? Claro. Y con diferentes ojos que le están mirando, ¿no? En el próximo bloque vamos a hacer con la gente que nos escucha un ejercicio para hablar de lo que vos estabas hablando recién. Así que bueno, nos vamos a ir a un corte para comenzar luego con el último bloque. Nos vemos. Kinetic, kinesiología especializada y adaptación física, corrección postural global, moderno equipo de tecnología alemana para evaluación computarizada de la marcha y pisada, para la confección de plantillas correctoras personalizadas, gimnasio y la última tecnología en aparatos de fisioterapia para tratamiento de patologías traumatológicas y deportivas. Profesional a cargo, licenciado Leonardo Balsaña. Kinetic, Juan B. Justo 213, teléfono 437140. Tu futuro está a la vista. En Baque Espinosa, alcanzalo a tu ritmo. Carreras cortas a distancia. Títulos oficiales. Baque Espinosa. 25 de mayo 1767, oficina 2, teléfono 420-700. RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Bueno, empezamos el último bloque. Vamos a hacer una especie no de juego, sino de ejercicio. Le vamos a pedir por favor a la producción que nos ponga una placa. Fíjense, el doctor Pechín recién hablaba de un libro de 2 periodistas norteamericanos. En una parte del libro dice que se realizaron 3 estudios diferentes y voy a preguntarles, según estos resultados, si estarían de acuerdo en tomar un fármaco todos los días durante 5 años, si ese fármaco le redujera en un 33% sus probabilidades de sufrir un ataque al corazón. O por otro lado, usted elegiría a un fármaco que le redujera sus probabilidades de sufrir un ataque al corazón del 3 al 2%, es decir, una reducción del 1%. O en otro estudio, un fármaco que dice que vaya a salvar a una persona de cada 100 de sufrir un ataque al corazón, aunque no hubiese manera de saber por adelantado a quién salvará. La pregunta que yo les hago a ustedes que nos están escuchando, si usted elegiría una droga, ¿cuál de las 3 drogas usted sería? ¿La del 33%, la que reduce del 3 al 2% o la que salva a una persona cada 100? Yo, obviamente, no sé lo que ustedes van a elegir, pero podría casi que adivinar que ustedes están diciendo, bueno, si yo tengo que tomar una pastilla durante 5 años para que me evite algo, yo tomaría la que me reduce un
3% las probabilidades. Estas tres formas son diferentes tres formas, valga la redundancia, de expresar exactamente lo mismo. Cuando se publicitan los estudios, se elige la mejor forma de decirlo y la forma comercialmente más beneficiosa. ¿Podemos dejarlo, por favor? Fíjense que reducir un 1%, de 3 al 1% en valores absolutos, que es la segunda posibilidad, reducir de 3 al 1% en valores absolutos es un 1%, uno de 3 es el 33%, lo mismo que la primera. Y reducir de 3 pacientes por cada 100, o sea, 3% a 2% de cada 100, a 2%, o sea, 2 de cada 100, de reducir de 3 a 2, es 1 de cada 100, que es lo mismo que la tercera, una persona de cada 100. En realidad, las tres pastillas hacen lo mismo. El problema es que yo lo presenté de manera diferente, yo dueño de un laboratorio. Lo presenté de manera... Lo que vende es decir que reduce un 33% las probabilidades, pero en realidad es lo mismo con cualquiera de las tres, ¿no? Ahora sí, esta es una forma de decir cómo la propaganda médica manipula la forma de presentar, cuando no manipula los datos, lo que es peor, porque también se manipulan los datos, se manipula la forma de presentación de los datos en favor de una estrategia comercial. Lo que es grave, por eso cuando uno le traslada la información al paciente, tiene que ser absolutamente claro y decir lo que decía recién Jorge, ¿cuánto le estamos disminuyendo? Voy a dar un ejemplo como lo que decía Jorge. Si una droga disminuye el 33% el riesgo de tener algo, quiere decir lo siguiente. Si una persona, por su condición de fumador o de hipertenso, tiene, por ejemplo, un 6% de probabilidades de tener un infarto a los 5 años, si yo disminuyo un 30% esa probabilidad, estoy disminuyendo del 6% a 3 por 6, 18, 1.8 sería. Lo estoy bajando a 6.2, a 4.2. Entonces no es más del 6, es del 4.2. Pues solamente es menos del 2% lo que me va a beneficiar, doctor, con esa pastillita. Le tengo que tomar 5 años seguidos para que solamente usted me baje 2 puntitos la probabilidad de... Probabilidad. 2 puntitos la probabilidad. Y la probabilidad es eso, probabilidad. Probablemente nunca vaya a pasar. 98 contra 2 que no va a pasar. ¿No es cierto? Pero yo estoy medicando hoy esa probabilidad. Entonces yo estoy medicando un riesgo, no estoy medicando una enfermedad. Y los riesgos de la medicación los pago hoy, no los pago a los 5 años. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo, uno cuando le da la pastillita al paciente, ¿le explica todas estas cosas? No tenemos tiempo, dirá alguno, ¿no? Pero esa es toda la verdad, ¿no? No sé, Jorge, ¿qué opinas? No, está bien, yo creo que es muy importante. Acá, yo inclusive... Ese es el libro. Este es el libro. Medicamentos que nos enferman, industrias farmacéuticas que nos convierten en pacientes. Tal cual. El gran y gente realmente con muchos antecedentes, porque yo ahora recuerdo uno de estos, un escritor y periodista australiano, dice, colabora con la British Medical Journal y The Lancet, que son 2 publicaciones de las más prestigiosas del mundo en medicina, ¿no? Así que realmente es todo un tema. Por eso yo creo que siempre, y esto va a la audiencia, se tiene que tener un médico de cabecera, un médico de familia, que sea el referente, el que le va a decir, le va a contar y le va a cantar las claras de lo que sea, inclusive de todas las especialidades, ¿no es cierto? Es decir, y siempre, por otro lado, está la famosa interacción medicamentosa, que ahora, como en general los pacientes tienen varios médicos, y que yo siempre digo, cuando uno tiene varios médicos no tiene ni uno, que es preferible tener uno, y consultar con los especialistas puntualmente, y que haya la contrarreferencia, no lo que pasó con el paciente que vos presentaste al principio, ¿no es cierto? Por las interacciones medicamentosas, porque cada medio especialista por ahí receta
Lo que le corresponde a su especialidad. La especialidad. Sí. Y es el clínico el que debe realmente preguntar y decir, bueno, mi amigo, ¿qué es lo que usted está tomando? Yo creo de que hay que hacer un poco como un parate a la sobremedicación, que hay que no tener la esperanza de que con el medicamento lo arreglas todo, que las cosas simples, fundamentalmente de las enfermedades cardiovasculares, que son las que más matan gente, ¿no es cierto? Es decir, pautas de vida sana, y que eso no es tomar medicamento, tener una pauta de vida sana, ¿no es cierto? Mantener el peso. Yo por ahí debo cansar a la audiencia porque siempre cuento la misma historia, pero realmente en esto creo que hay que machacar. No fumar, actividad física, si tiene un colesterol demasiadamente elevado, tiene que tomar medicación, por supuesto, lo mismo si es hipertenso, el diabético tiene que hacer su dieta y tomar su medicación. Es decir, que todas las medidas generales son tan importantes o más que el fármaco. Creo que eso, que hay que desmistificar, porque muchas veces, y eso lo dice el vasco, el del norte de España, como decís vos, que no me acuerdo ya el apellido, donde dice... Esquerra. Sí, porque si realmente dice, tiene colesterol alto, tú no le digas solamente que tiene que hacer, que tiene que tomar el medicamento, porque va a dejar la dieta. No, tiene que hacer las dos cosas. Sí, sí. El que tiene colesterol alto, la dieta y la pastilla. O lo mismo que para el hipertenso. El hiper se pone gordo, fuma, come, le da calzalero. Total, yo tomo la pastillita. No es así la cosa. Lo que pasa es que la presión a veces tanto, recién hablábamos, es muy raro que un paciente que hoy ingrese a un consultorio y el médico le tome 160-100 de valor de tensión arterial y no se vaya con una pastillita. Uno lo vea eso. Sí, es cierto. Pero la presión es tan grande del paciente por la pastillita. El paciente tiene temor. Porque se le ha infundido el temor consciente. Por eso es probable, y ahí viene un poco también lo que vos ya lo dijiste, el tiempo de la consulta. Porque si vos le decías a ese paciente como clínico, como cardiólogo, mire, mi amigo, vos le haces un electro, no tiene ninguna manifestación electrocardiográfica. Primero que el paciente está asintomático, no tiene manifestaciones de daño de órgano blanco, llamámosle así, ¿no es cierto? Vos le haces un fondo de ojo, tiene un fondo de ojo normal, le haces un electro, el electro es normal. Le pedí un perfil de laboratorio, el perfil de laboratorio es normal. Y tiene como única cosa, 160, 100, una toma de presión aislada, una, ¿no es cierto?, en el consultorio, y ya lo medicás en esa cifra. Me parece que es una medicación un poco acelerada. No estamos diciendo con esto que sea normal, ¿no es cierto, Jorge? Ese paciente debe bajar la presión. Debe bajar la presión, sin vuelta de hoja, ¿no es cierto? Pero a lo mejor lo que y el paciente también tiene que ser sincero con el médico. Y diga, a ver, don Juan, a ver, ¿usted usa el salero? ¿Usted prueba la comida y cierta sal? No, doctor, yo antes de probar le pongo sal. ¿Y cuánto peso? ¿Cuánto tiene? A ver, vamos a ver, masa corporal. Mide 1,70 m y pesa 95 kilos. Va en auto hasta la almacén de la esquina, desde la casa. Tiene floridos antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando uno ve alguna cosa, viste que nosotros sabemos decir los médicos, este paciente medio quema. Sí, es cierto. ¿No es cierto? Cuando uno dice, este medio como un infarto andante. Ahí a lo mejor uno se pone un poco más agresivo y a lo mejor en la primera vez le da la aspirina, le hace bajar la presión, pero no al paciente, digamos que... Perdón, me olvidé de apagar el celular. No al paciente que tiene como único, digamos, factor de riesgo un hallazgo de 160-100 una vez. Tal cual. ¿No es cierto? Y es otra de la buena clínica, tomar la presión cuando el paciente llega, cuando el paciente se va, que ya está más relajado, ¿no es cierto? Es decir... Incluso por ahí también la hipertensión del consultorio, la hipertensión del consultorio blanco, aún
incluso la última toma de decisión uno tiene que tener cuidado en tomarla como verdadera, ¿no? Como verdadera. De la vida diaria. Sí, yo creo que de ahí inclusive está el tema de la hipertensión ahí en el borde o límite o leve, porque muchas veces es difícil catalogar. Vos te habrás preguntado muchas veces, yo me lo pregunté, ¿es hipertenso o no hipertenso este paciente? Tal cual. ¿No es cierto? Entonces, ahora tenemos algún otro método como es el mapa, entonces que vos realmente tenés una idea qué pasa con sus cifras de presión las 24 horas del día, que creo que eso sigue siendo una de las indicaciones del mapa, la hipertensión de guardapolvo blanco. La ecuación de guardapolvo blanco, sí. Para realmente saber si el paciente es hipertenso o no es hipertenso. Es decir, no hay una cosa tan reglada y que, por eso cada paciente es distinto, por eso es tan difícil la medicina. Sí, obviamente. Por eso es tan difícil, si no seríamos todos... sobre todo en el hospital donde trabajamos, gracias a Dios, muy en conjunto. Claro, que eso es lo bueno, bueno. Uno está aislado en su consultorio y tenemos casos que no podemos resolver. Uno por ahí dice medio en broma, me dice, qué difícil que es la medicina. Qué difícil que es la medicina. Pero que es bueno que lo reconozcan. Lo peor es que cuando el médico cree que se la sabe a todas, claro. Y receta o medica así medio a todo igual. Sí, y sobre todo bajo presión, ¿no? Claro. Yo vuelvo a recalcar, porque es llamativa la presión que tenemos social, sobre la prescripción de medicamentos y sobre la prescripción de estudios, ¿no? Sí. ¿Vos te acordás que había un médico que era muy alarmista hace muchos años en la televisión, y entonces le preguntaba a las madres, le hizo el análisis del y que se daba un caso en 1.000.000, y entonces la madre angustiada, no me lo hizo, entonces iban al pediatra y le decían, uno de los Sokolinsky, no me acuerdo, ya me olvido, no puedo asegurar que sea él, pero yo me acuerdo que una vez en un ¿cómo se llama? Como una prueba en psicología habían hecho a los psicólogos, estudiantes de psicología, ver que son esos mensajes sumamente, digamos, estresantes son, porque lo mismo que pasa con todas esas vacunas, que la mayoría son muy útiles, ¿viste? Y yo no digo por favor de las vacunas, pero es decir, por eso el comunicar por los medios el tema de la salud hay que ser muy cuidadoso. No quiere decir que nosotros lo hagamos bien, o por lo menos que yo lo haga bien, ¿no? Uno lo intenta hacer. Sí, bueno, tenemos que ir un poco cerrando el programa, ¿no? Yo, así como a manera de conclusión, realmente me cuestiono la intervención médica tan avasallante, ¿no? Sí. Tan avasallante y muchas veces promovidas por intereses puramente económicos. Me parece que la población podría estar con más poder sobre sí mismo para decidir si está enferma, si no está enferma. Claro, pero no depender tanto de la ciencia para... Claro, pero lo que pasa es que el paciente o la población, es decir, confía en su médico. Entonces lo que le dice el médico es la verdad. Es la palabra sagrada y la verdad. Entonces creo que los médicos tenemos que ser lo demasiado criteriosos, puntillosos, cuidadosos, ¿no es cierto?, para no despertar falsas expectativas con medicamentos mágicos, ¿no es cierto?, que por supuesto que hay medicamentos que salvan la vida, que hay procedimientos que salvan la vida, que hay procedimientos, por ejemplo, toda la revolución que ha habido en estos últimos años con la cardiología intervencionista. Cuando yo empecé en el año 70, los pacientes, y eso también yo lo he dicho de aquí algunas veces, cuando el paciente tenía un infarto, ¿qué hacíamos? Lo teníamos 30 días en cama, íbamos todo el día y lo mirábamos, claro, que no se complique. Sí, es raro que se muera un paciente de un infarto en forma aguda, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Pero realmente ahora cuando el paciente realmente entra con un infarto, con falla de bomba, con una cosa de una emergencia, hoy hay hasta procedimientos de revascularización en agudo con un éxito altísimo, ¿no es cierto? Así que, bueno, es todo, Jorge, todo es de acuerdo al cristal con que se mide. Sí. Y, es decir,
Prudencia, no despertar falsas expectativas, tener un buen médico de cabecera en el que depositar la confianza y saberlo elegir a su médico. Para terminar, Jorge, en principio agradecerte un montón que hayas estado acá, va llegando mi fin, pero yo los invito a que escuchen esta frase de Iván Illich. Dice: un mundo de salud generalizada y difundida será obviamente un mundo de mínima y tan solo ocasional intervención médica. Personas sanas son aquellas que viven en casas sanas, en base a una dieta sana y en un ambiente adecuado para nacer, crecer, trabajar, curarse y morir. Son sustentadas por una cultura que profundiza la aceptación consciente de los límites relacionados con la población, el envejecimiento, la rehabilitación incompleta y la muerte siempre inminente. Las personas sanas precisan de una mínima interferencia burocrática para procrearse, parir, compartir la condición humana y morir. Nos vemos el jueves que viene. Muy bien. Chao. Y el jueves que viene, que yo ya sí. No sé, depende de usted, doctor. Sí, que estamos en julio ya el mes próximo. Claro, sí. Empezamos el ciclo, yo me reintegro acá en el programa y vamos a comenzar con enfermedades renales con el doctor Carlos Castellano y doctor Mauro Castellano hijo, el próximo jueves 3 de julio al horario habitual de las 21 horas, así que los esperamos hasta el próximo jueves. Chao, hasta luego.